Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra preciosa la encontramos en Mateo 24, 42, 51. Vamos a meditar en ella, léanla, si es posible todos los pasajes que también están confirmando en otros evangelios. Mis amados, muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Qué les parece si oramos para empezar este devocional tan precioso? Amado Padre, te amamos, Señor, eres bueno en gran manera. Tú, Señor, nos has guardado de todos los peligros hasta el momento, Señor. Tú vemos tu mano a pesar de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, Señor, y esperamos tu venida ansiosamente. Queremos que tú nos hables en esta mañana, que pongas, Señor, en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la turbulencia que vive el mundo, porque el mundo está conmocionado, Señor, porque no tienen esperanza. Pero ayúdanos a ser de luz y bendición y transmitir la verdad en Cristo, tu pronta venida, Señor. Gracias, te entregamos este devocional. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y te servimos, Señor. Y te entregamos este devocional en el nombre de Cristo. Amén y amén. Lamentablemente, así como nosotros creemos en el arrebatamiento y esperamos ansiosamente la venida de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros estamos esperando el arrebatamiento, cuando el Señor venga en los aires. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero también tenemos que saber que hay una corriente totalmente equivocada donde dicen que eso era la palabra del apóstol Pablo, que no era la palabra del Dios, de Jesús. Pero acabamos de leer justamente Mateo 24, del 42 al 51, en donde dice que el Señor va a venir, dice, ¿no? Y inclusive dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Por qué es importante saber también la otra parte? Porque en este tiempo se ha levantado una corriente para desvirtuar la palabra de Dios y para confundir a la gente. Inclusive hay posturas, sobre todo pues que no son cristianas, ¿no? Pero que también son corrientes que se están levantando, que dicen que los alienígenas, que los del otro mundo, de otro planeta, están viniendo y quieren salvar al mundo y comienzan a irse a buscar la metafísica y eso que está oculto, como queriendo ellos ser especiales, ¿no? Eso no viene de Dios, eso no está respaldado por la Biblia, eso definitivamente no es de Dios, ¿no? Esa es la parte que el diablo está levantando en este tiempo, esas corrientes para confundir a la gente. Y cuando venga el Señor, ellos digan, los extraterrestres se llevaron a estas personas. Y no es así. La Biblia dice claramente, acabamos de leer Mateo 24, 6, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso nosotros tenemos que velar con cuidado. Dice que eran 10 vírgenes, pero 5 solamente fueron prudentes y sensatas. 5 tenían sus lámparas con aceite, llenas de aceite, y 5 no. Entonces vamos a ver de que la iglesia no todos se van a escuchar la voz de Dios en el arrebatamiento, en la venida de Cristo. Por eso tenemos que estar apercibidos, mis amados. Apercibidos significa vivir en comunión con Dios, tener nuestras ropas limpias, sin manchas, sin arrugas. Las manchas son los pecados no confesados y las arrugas es la pereza para no predicar la palabra, ¿verdad? De lino fino, dice. O sea, cuidemos nuestra vestidura, cómo estamos andando. Cuidemos de no estar ociosos, sino de predicar, compartir la palabra de Dios, alcanzar a la gente
la bendita palabra de Dios. Eso no cuesta nada, es gratis. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a predicar el evangelio, las buenas noticias. Ahora, el término de rapto, por ejemplo, es una expresión de la palabra griega rapio, que significa arrebato, desaparición. Poco antes del juicio de Dios, este mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en el Señor Jesús como su Salvador. Estos serán los creyentes, cada uno de nosotros, a los cuales el apóstol Pablo se refiere en su primera carta a los Corintios cuando les dice, los muertos en Cristo, fíjese bien en el misterio que les voy a revelar, dice. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortal. 1 Corintios 15, 52 a 53. Mis amados, anoten estos versículos y mediten esto, porque esto es importante. Tenemos que tenerlo siempre muy presente. Dice que resucitarán primero los que están muertos, ya que los que han muerto, nuestros parientes que han sido cristianos y están muertos, ellos van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. El rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. En este evento, los muertos que hayan creído resucitarán primero, como lo vuelvo a repetir. Sabemos que el rapto sucederá antes de la tribulación, porque la tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Mis amados, lo que estamos viendo ahorita, que está aconteciendo en el mundo, que es también tremendo lo que estamos viendo, nosotros también estamos sufriendo, es como una tribulación pequeña, ¿no? Estamos siendo atribulados, estamos siendo perseguidos, estamos siendo que quieren ahorita pues implantarnos unas nuevas ordenanzas porque están preparando el terreno al anticristo. Ya se está preparando el terreno al anticristo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en tu país ni en el mío, sino que están queriendo hacer un solo gobierno mundial. Ese es el plan del anticristo, ese es el gobierno del anticristo. Entonces tenemos que discernir los tiempos en que estamos viviendo para que no nos confunda nadie, que no nos saque de la verdad de la palabra de Dios, que no entremos en dudas. Tenemos que confiar que el Señor viene por nosotros y será antes de la tribulación. Esto que estamos viendo, vuelvo a repetir, no es nada de lo que viene. No es nada. Dice que el día terrible del Señor será cuando verdaderamente sea la tribulación, en cuanto la iglesia va a regresar. Después que nosotros seamos arrebatados, vamos a regresar con el Señor. Pero antes de eso en la tierra va a ser terrible. Nosotros ya no vamos a estar, porque en ese momento, y ya estamos a puertas, porque imagínense, ya se ve, se escucha el rumor de una tercera guerra mundial. Esto no es para alarmar a nadie ni asustarnos. Al contrario, esto nos debe dar mucha alegría, porque nuestro Señor viene a arrebatarnos, y ese es lo que Dios nos advertía en su palabra con mucha anticipación. Pero también es un motivo claro de saber que hay muchos cristianos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, a los cuales nosotros le hemos predicado, pero que no se han convertido, no tienen una evidencia, no dan un fruto. Entonces nosotros, eso sí nos lleva a entristecernos. Pero oremos, confiemos en el Señor, que el Señor, las oraciones no regresen vacías. Oremos por nuestros amigos, parientes, primos, hermanos, qué sé yo, tanta gente que es muy cercana a nosotros, ¿no? Los hijos duelen mucho cuando vemos que los hijos no están dentro de las cosas de Dios, aun cuando ellos han escuchado la palabra. Entonces, que este tiempo, mis amados, sea un tiempo donde nosotros podamos clamar con llanto, con gemido por aquellos que no entienden, que no les ha sido revelado la palabra. Oremos que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Ayunemos, es tiempo de ayuno, de oración, de vigilia, para clamar por aquellos que no están sintonizando, que están viviendo como si toda la vida fueran a vivir acá en la tierra. Y eso no es así. Mis amados, esta palabra que el apóstol Pablo les recuerda que ciertas cosas tendrán que suceder primero antes de que su redención comenzara. Pablo, en un intento por consolar a los creyentes de Tesalónica, llega hasta el punto de confesarles o compartir con ellos un secreto o un misterio que quizás no estaba supuesto revelar. Es por esta razón que el apóstol
como el que comparte contigo una información la cual se supone que sea mantenida en secreto, pero que ante las circunstancias del momento él se siente con ese anhelo de compartir con ellos y les dice, pero quiero que sepan ustedes, los de bueno, en ese momento eran los de Tesalónica, un secreto que no todos dormiremos, dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo pienso que nosotros los que estamos ahorita con vida no vamos a disfrutar de la muerte, decirlo, ¿no? Sino que vamos a ser arrebatados. Yo lo creo eso, porque estaban muy cerca los acontecimientos que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que atender y tenemos que entender claramente que el rapto es el levantamiento de la iglesia. Es decir, todos debemos recordar que este rapto, la venida que va a venir el Señor en los aires, no es la segunda venida, mis amados, sino que es el rapto. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo que quieren ahorita pues implantarnos unas nuevas ordenanzas porque están preparando el terreno al anticristo. Ya se está preparando el terreno al anticristo. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en tu país ni en el mío, sino que están queriendo hacer un solo gobierno mundial. Ese es el plan del anticristo, ese es el gobierno del anticristo. Entonces tenemos que discernir los tiempos en que estamos viviendo para que no nos confunda nadie, que no nos saque de la verdad de la palabra de Dios, que no entremos en dudas. Tenemos que confiar que el Señor viene por nosotros y será antes de la tribulación. Esto que estamos viendo, vuelvo a repetir, no es nada de lo que viene. No es nada. Dice que el día terrible del Señor será cuando verdaderamente sea la tribulación, en cuanto la iglesia va a regresar. Después que nosotros seamos arrebatados, vamos a regresar con el Señor. Pero antes de eso en la tierra va a ser terrible. Nosotros ya no vamos a estar, porque en ese momento, y ya estamos a puertas, porque imagínense, ya se ve, se escucha el rumor de una tercera guerra mundial. Esto no es para alarmar a nadie ni asustarnos. Al contrario, esto nos debe dar mucha alegría, porque nuestro Señor viene a arrebatarnos, y ese es lo que Dios nos advertía en su palabra con mucha anticipación. Pero también es un motivo claro de saber que hay muchos cristianos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, a los cuales nosotros le hemos predicado, pero que no se han convertido, no tienen una evidencia, no dan un fruto. Entonces nosotros, eso sí nos lleva a entristecernos. Pero oremos, confiemos en el Señor, que el Señor, las oraciones no regresen vacías. Oremos por nuestros amigos, parientes, primos, hermanos, qué sé yo, tanta gente que es muy cercana a nosotros, ¿no? Los hijos, duelen mucho cuando vemos que los hijos no están dentro de las cosas de Dios, aun cuando ellos han escuchado la palabra. Entonces, que este tiempo, mis amados, sea un tiempo donde nosotros podamos clamar con llanto, con gemido por aquellos que no entienden, que no les ha sido revelado la palabra. Oremos que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Ayunemos, es tiempo de ayuno, de oración, de vigilia, para clamar por aquellos que no están sintonizando, que están viviendo como si toda la vida fueran a vivir acá en la tierra. Y eso no es así. Mis amados, esta palabra que el apóstol Pablo les recuerda que ciertas cosas tendrán que suceder primero antes de que su redención comenzara. Pablo, en un intento por consolar a los creyentes de Tesalónica, llega hasta el punto de confesarles o compartir con ellos un secreto o un misterio que quizás no estaba supuesto revelar. Es por esta razón que el apóstol, como el que comparte contigo una información la cual se supone que sea mantenida en secreto, pero que ante las circunstancias del momento él se siente con ese anhelo de compartir con ellos y les dice, pero quiero que sepan ustedes, los de bueno, en ese momento eran los de Tesalónica, un secreto que no todos dormiremos, dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo pienso que nosotros los que estamos ahorita con vida no vamos a disfrutar de la muerte, decirlo, ¿no? Sino que vamos a ser arrebatados. Yo lo creo eso, porque estaban muy cerca los acontecimientos que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que atender y tenemos que entender claramente que el rapto es el levantamiento de la iglesia. Es decir, todos debemos recordar que este rapto, la venida que va a venir el Señor,
Es así que tenemos que tener bien claro, mis amados, el rapto no es la segunda venida, son sucesos diferentes. El rapto es el levantamiento de la iglesia. El Señor va a venir en los aires y no va a bajar a la tierra, previo al periodo de la tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador, mientras que la segunda venida es cuando el Señor mismo venga en las nubes con todos sus ángeles y cristianos que hayan sido levantados en el rapto, a luchar contra los ejércitos del mundo liderados por el anticristo. En su intento final por hacer desaparecer a Israel y con ellos a los judíos de la faz de la tierra, la Biblia misma nos dice en 1 de Tesalonicenses, anoten, 4, 16, 17, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Así que animémonos unos a otros cada día con estas palabras, mis amados. El Señor viene pronto. Estamos viendo muy cerca la venida de Cristo por los acontecimientos que se están dando. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos has permitido escudriñar tu palabra en este devocional, aunque muy escueto, pero gracias, Señor, porque tenemos que profundizar más en estos pasajes. Ayúdanos a cada uno personalmente a hacerlo en nuestras casas. Señor, sé tú poniendo, Señor, ese hacer como querer de ir y predicar el evangelio, ganar las almas, trabajar a tiempo y afuera de tiempo, porque verdaderamente vemos muy pronto tu venida y clamamos con llanto, con lloro, Señor, por nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, a los que le hemos predicado y que muchos de ellos se han convertido, pero que verdaderamente no están viviendo conforme a tu voluntad. Te rogamos que tu misericordia se extienda para ellos, que la presencia de tu Espíritu Santo sea cayendo sobre ellos, de manera que pudra todo yugo y sean libres, y que el Espíritu Santo les revele y les convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Creyendo en Cristo, resucitarán primero. Después, los que estemos vivos. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos has permitido escudriñar tu palabra en este devocional, aunque muy escueto, pero gracias, Señor, porque tenemos que profundizar más en estos pasajes. Ayúdanos a cada uno personalmente a hacerlo en nuestras casas. Señor, sé tú poniendo, Señor, ese hacer como querer de ir y predicar el evangelio, ganar las almas, trabajar a tiempo y afuera de tiempo, porque verdaderamente vemos muy pronto tu venida y clamamos con llanto, con lloro, Señor, por nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, a los que le hemos predicado y que muchos de ellos se han convertido, pero que verdaderamente no están viviendo conforme a tu voluntad. Te rogamos que tu misericordia se extienda para ellos, que la presencia de tu Espíritu Santo sea cayendo sobre ellos, de manera que pudra todo yugo y sean libres, y que el Espíritu Santo les revele y les convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Porque verdaderamente vemos muy pronto tu venida y clamamos con llanto, con lloro, Señor, por nuestros familiares, nuestros vecinos, amigos, a los que le hemos predicado y que muchos de ellos se han convertido, pero que verdaderamente no están viviendo conforme a tu voluntad. Te rogamos que tu misericordia